Bien, no sé si alguien puede cerrar la puerta, por favor. Pues muy buenos días a todos y vamos a comenzar con nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CINOR. El día de hoy tenemos a un gran amigo y un invitado, renombrado aragnólogo brasileiro, el doctor André Lira de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil. Y antes de comenzar con la presentación, me gustaría platicarles un poquito de su trayectoria académica. El doctor es profesor vinculado a la Universidad Federal Rural de Pernambuco, en Brasil, e integrante del Laboratorio de Estudios Herpetológicos y Paleoherpetológicos de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, Brasil, en la misma institución, además de ser actual líder del grupo Aragno PE. Es biólogo egresado de la Universidad Federal de Pernambuco, donde realizó maestría y doctorado en biología animal. El doctor André Lira se ha destacado en el estudio de la ecología de los arácnidos, especialmente con el grupo de los escorpiones. Tiene 120 artículos publicados en revistas indexadas, tiene 12 alumnos titulados de licenciatura, 7 de maestría y 3 de doctorado. Sin más preámbulo, André, te doy la más cordial bienvenida y cuando quieras comenzar, por favor. Amala. Entonces, primero, gracias Mondragón por haber invitado. Ustedes van a notar que tengo algo de acento, ¿eh? Algo. No soy mexicano. Ni se nota. Pero Adelante. bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de por qué estudiar la ecología de los alacranes, ya que son bichos medio raritos. No está pasando. Allá. Primero, un poco sobre mí. Yo soy biólogo y ecólogo de aquí, de Brasil. Como Patagônia ya dijo, tengo más de 120 papers en revistas indexadas, tengo capítulos de libros publicados también. Y soy de un grupo llamado Arachno PE. Y si ustedes quieren, me sigo en Instagram. Ahí está nuestro enderezo, nuestra ubicación. Va. Entonces, primero, me gustaría decir que es- es- estamos ahorita vivendo em um período chamado antropoceno, onde os bichos há uma perda muito grande de biodiversidade por causa de ações humanas. E então é muito interessante saber como conservar nossa biodiversidade, não? A- Además que nossos países, Brasil e México, são considerados como megadiversos. Pero essa ciência, essa parte da ciência, ela é focada em grupos específicos. São grupos mais tímidos, mais carismáticos. Outro ponto é que a conservação ela foi originária para áreas específicas, não para todo o nosso planeta. Co- Sin embargo, com os avanços ecológicos, fuimos aprendendo respostas das espécies a alterações ambientales, o que nos dá uma informação crucial para aprender sobre el funcionamento de nossos ecossistemas. Pero muitos desses trabalhos foram hechos por ecólogos que são gente muito louca, né? Muito louca. Porque os ecólogos les gustam números, les gusta fazer contas, se encantam com bioestatística. Tanto que essas pessoas trabalham com grupos de animais ricos em espécies como mariposas, hormigas, escarabajos, ranas. Para que vocês tenham ideia, em uma coleta sencilla de escarabajos, agarramos como 30 a 50 espécies muito fácil. Pero nem todos os animais são assim. Há grupos com baja diversidade, como por exemplo, os alacranes. Um sítio rico de alacranes é um sítio com 5 ou 6 espécies. Isso é considerado com uma riqueza. Uou, que chido! Só há um sítio no mundo que é uma exceção, que é Baja Califórnia, onde se pode encontrar hasta 16 espécies em um solo sítio. É quase el Jardín del Edén. Es un paraíso para quien estudia alacranes. Pero bueno,
El punto es que la gente prefiere estudiar los bichos con mucha diversidad, dejando los para el lado, lo que es error porque bichos con baja diversidad también pueden proporcionar informaciones. Pero ¿por qué estudiar alacranes? Siempre que practico con la gente, oye, soy experto en alacranes, la gente se pone con una cara de, ¿qué? Qué raro eres. Porque su primera reacción a los alacranes es tener miedo por causa de su veneno. La gente automáticamente piensa, yo voy a morir, esa cosa me pica, muero fácil. Entonces su otra reacción es matarlo o con insecticida o con una buena chanclada. Vale. Pero Alacrán es como un grupo con baja riqueza, como yo dije anteriormente, puede proporcionar informaciones sobre la salud del ambiente. Ad- am, Además, ne- necesitamos usar outros grupos para compreender melhor a totalidade de como ela funciona. Como os estudos são enfocados em poucos grupos, sabemos muito sobre pouca coisa, pero bueno, para estudar grupos, um dos requisitos para a ecologia é que esse grupos sirva para algo. O mais comum é trabalhar com bioindicadores, pero para ser considerado como bioindicador, os bichos há que alcançar alguns pré-requisitos, como sensibilidade a alterações ambientais, conhecimento sobre sua biologia e história natural, porque não sirve de nada o bicho ser sensível e não sabemos como explicar as coisas. Outro ponto que é muito importante é que se taxonomia seja estável para que conseguimos poder os nomes de las coisas bem e que los agarremos em uma quantidade suficiente. Ba- Además de isso, é, é importante que o grupo tenha um método já estabelecido, método de colecta. E en esse ponto, eu vou tentar falar com vocês que os alacranes se encaixam perfeitamente em tudo isto. Desde sua descoberta que esses animais eles brilham bajo ultravioleta, isso foi na década de 50. Desde que se descobriu isso, facilitou muitíssimo seus estudos ecológicos, muitíssimo. Alacranes são animais noturnos, então salimos por la noite com lâmpadas ultravioleta e los agarramos porque los vimos muito fácil. Mira, mira, que increíble. Isso é uma pareja de espécies que ocorre acá em Brasil, chamada Tristes púzulos. É uma pareja que está bailando. Ah, sabemos que os alacranes são depredadores, considerados depredadores generalistas. Os alacranes, igual, são considerados os principais depredadores de outros alacranes. Ou seja, há muito canibalismo, há muita depredação intergremial. Esses bichos literal comem de tudo que conseguem agarrar, tudo. Hasta comem. Hay algunos registros de alacranes comendo vertebrados chiquitos, lagartos, anfisbenas, que mais hay? E pequenos mamíferos. Sí. Pero, como estamos falando de biologia, nem todos os alacranes são depredadores generalistas. Hay aquellos que são especializados. Como essa espécie é uma espécie muito comum acá. Estites brasile, uma espécie de alacrán de árbol. Acá em nosso laboratório, temos alguns indivíduos vivos, solo comem grillos, solamente isso. Outra coisa, le ofertamos, não sei, não comem cucarachas, não comem escarabarros, outros alacranes, polillas, nada. Solo quer grillos. Aranhas tampouco comem. Outro exemplo que, para dar, isso já é mais comum para vocês, creio, é de um bicho de México, Diplocentros.
Esses bichos preferem os escarabajos adultos. O sea, creo que les gusta algo más crujiente. Que no come sus larvas, no come nada, pero escarabajos no mames, agarran rapidísimo. Outra coisa que é muito importante considerar que os alacranes, eles não estão... Como esses bichos se distribuem em el hábitat. Por exemplo, acá trago um exemplo de uma assembleia com quatro espécies. Aqui seria um hábitat potencial. Donde ustedes imaginaria que íamos a encontrar esses bichos em esse bosque. Se acorda que alacranes são depredadores e comem muitos alacranes. Ou seja, isso termina que esses bichos eles ocupam seu espaço de modo segregado. Ou seja, a espécie solo de árvores, a espécie solo de troncos, outra solo de hojarasca, espécie solo de bromélias. Esses bichos não se mesclam, estão bem apartados. Em caso de algum encontro, se matam. Então, alacranes são depredadores, são importantes para o flujo de energia dos ecossistemas. Además que sua diversidade necessita um chingo de la estrutura do ambiente. Necessita que seu hábitat tenha os microhábitats. Senão, a espécie desaparece. Nesse bosque, por exemplo, se eu quito todas as bromélias, essa espécie aqui de abaixo desaparece. Outra coisa que é muito conhecido deles, eles têm uma atividade bem reconhecida. Muitas espécies são espécies de verano, ou seja, quando hace calor, se põem mais ativos, mientras que baja um pouco sua temperatura do ambiente, os bichos meio que desaparecem. Acá trago um exemplo desse bosque seco. Esse bosque seco é o bosque seco de Brasil, chamado Caatinga. Pensem que nesse bosque seco há quatro espécies. Essas quatro que estão aqui de lado. Pero lo que se pasa es que durante el verano está assim, tudo seco, tudo seco. Não há lluvia, não há nada. Pero quando empieza a llover um pouco, queda assim. É um cambio incrível de paisaje. Está tudo verde, lleno de insectos, lleno de bichos. Então, vocês pensariam que há mais atividade de los alacranes quando está seco ou quando está verde? Bueno, hay mucho más actividad de alacranes con está así, verde, porque hay más insectos, hay más comida, entonces los pueden salir para buscar hembras, pueden salir para buscar comida. Punto. Pero hablamos de biología, ¿no? Y siempre hay excepciones. En este caso, esa especie aquí chiquita tiene su periodo de actividad mucho más intenso en la época, en el periodo de sequía. ¿Por qué? Eso es una estrategia que esa especie ocupa para evitar competición con las otras especies. Mira que de las cuatro es la más chica. En los alacranes, la especie chica siempre es la más depredada. Entonces, si hay mucho más actividad de las más grandes, no hay por qué salir, ¿no? Si salgo me comen, entonces yo no salgo. Yo voy a salir cuando cuando los demás querem esses, ¿qué? Sus madrigueras, sí, sí, perdón. Va. Entonces, con eso sabemos que los alacranes tienen interacciones complejas con el ambiente. Acá traigo algunos ejemplos de estudios ecológicos con ellos. Ese es un estudio donde investigamos el efecto de la fragmentación del hábitat. Piensen que ese cuadrado verde es un bloque de bosque continuo. Pero
por causa da atividade urbana, da antrópica, lo que passou que esse bosque contínuo se transformou em isso, em mini bosques. E lo que queremos saber é como esses mini bosques servem ou não para manter a diversidade. Já hemos hecho alguns artículos com isso, donde investigamos o efeito da fragmentação. Vimos que basicamente la fragmentación de hábitat afecta negativamente la riqueza de especies, donde los bosques más grandes tienen una mayor riqueza que los bosques chiquitos. ¿Por qué? Porque perdimos microhábitats. Y si perdimos microhábitat, perdimos la estructura ambiental, perdimos especies. Sí, los alacanes son bem sensíveis a alterações de hábitat. Aunque sean solamente 4 especies, 3 especies por sitio, siente mucho. Otra cosa que encontramos es que los bosques chicos tienen especies más chicas, o sea, no tienen capacidad de soportar bichos más largos. No hay abrigo, no hay comida. Kalau kita mah keluar. No Bueno, abre. O sea, no, una disculpa, Andrea, adelante. no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya. Outro estudo que hicimos, isso foi com um aluno meu, acá de maestría, fue evaluar el efecto de la urbanización, que es nada más, nada menos que destruir bosques para construir ciudades. Pero en su estudio, ese alumno investigó los bosques urbanos. Son áreas de bosque que están dentro de la ciudad. Aquí está su artículo, él publicado eso en su maestría. Sí, sí. Lo que encontramos en sus artículos, ¿cuáles fueron sus respuestas? Que los bosques que tienen más bosques a su alrededor soportam mucho más diversidad que los bosques que están aislados. O sea, no sirve para nada ser un bosque solamente en medio al pura ciudad, por habitación, es un bosque casi muerto. Pero si es un bosque que hay otros bosques cerca, hay muchos más bichos. Sin embargo, él obtuvo un resultado muy gracioso, podría decir así, porque, vale, en ese escenario, o que ustedes pensarían sobre el tamaño de los bichos? ¿Dónde estarían los bichos más grandes? ¿En ese bosque que está cercado por otros bosques? ¿O en el bosque aislado? Entonces, digo que su resultado fue chistoso porque he encontrado que en los bosques que hay más bosques, los alacranes fueron más chiquitos, mientras en los bosques aislados los bichos fueron más grandes. Pero, órale, ¿por qué se pasó eso? Si acá hay menos comida, ¿no? En los aislados. El punto acá é que a espécie mais grande ocupa, que é uma espécie antrópica, que está acostumada com hábitats urbanos, ocorre em esses bosques aislados, mientras que aqui podemos encontrar mais espécies e mais espécies chiquitas. Ou seja, há uma perda de diversidade e uma inversão em los rasgos funcionais de los bichos. Para vivir en la ciudad, los bichos acá hay que ser más grandes. Mientras que aquí, por ser grandes y chicos, es un resultado muy interesante. Outra coisa que investigamos acá em Brasil, pero isso foi em Brasil e em México, foi os efeitos de los diferentes usos de la tierra, donde es basicamente destruir bosques para construir ganaderos o cultivos. Esse estudo foi hecho com colaboradores mexicanos
y encontramos en las áreas de bosque hay una mayor riqueza de especies. O sea, hay más, pero solamente riqueza aquí, eso. Hay más, hay más riqueza, mientras que que los cultivos hay una riqueza menor. Sin embargo, hay un resultado que es controverso. En esas áreas de bosque encontramos muchas especies, pero pocos individuos. Mientras que acá fueron pocas especies y muchos individuos, lo que indica que las especies que ocurren en los cultivos son adaptadas a zonas perturbadas, donde puede reproducirse un chingo, ya que no hay competidores, no hay depredadores, entonces por la reproducción es un ambiente que no está en equilibrio. Mientras que este acá es un ambiente donde hay todas las interacciones, presas, depredadores, entonces hay mayor equilibrio aquí. Otra cosa, a ver. Entonces, gostaria de preguntar a ustedes si después de todo que hablé aquí, perdón si hablé rápido, los alacranes pueden ser buenos, buenos modelos para estudios ecológicos, sí o no? Lo que ustedes creen. Y va, otra cosa no era esto. Creo que abrí un poco rápido. Esto es a Perfecto, todos. muchas gracias, André. Preguntas, preguntas. Tenemos tiempo para preguntas, chicos, los que están aquí en el auditorio, los que están conectados en línea, por favor, si quieren escribir sus preguntas o prender sus micrófonos, adelante, por favor. Oye, André, yo tengo una pregunta respecto a ¿qué has observado tú en Brasil respecto a bútide, ¿no? Sabemos que en bútide pues, están los géneros y pues, las especies de importancia médica, ¿no? Aquí tenemos en México centruroides, ustedes tienen titius allá en Brasil y en otros países sudamericanos. Respecto a la urbanización, porque nosotros hemos observado, ¿no? De repente colectamos en zonas más o menos conservadas una buena cantidad de centruroides, el que tú quieras, límpidos, lo que sea, y de repente en zonas muy urbanas hay demasiados, ¿no? Y eso pues tiene implicaciones médicas porque son especies venenosas. ¿Ustedes han observado algo así en Brasil? Nada más con las especies de importancia médica. ¿Son más susceptibles a ser más abundantes áreas muy urbanizadas, bútide, o hay algún otro grupo, alguna otra familia que también ustedes puedan encontrar en esta situación en zonas urbanas? Ay, pero, está tentando ajustar mis audífonos acá. ¿Puedes repetir, por favor? Ah, te comentaba que aquí con centruroides hemos visto, ¿no? En zonas conservadas hay abundancia, sí, pero de repente en zonas muy perturbadas o urbanizadas, la abundancia incrementa bastante y pues tiene una implicación médica. ¿Esto tú lo has observado con Titius o con algún otro género que no sea de bútide allá en Brasil? Ah, va. Yo he visto eso acá en Brasil con tichos, pero en México, el último estudio que enseñé, vimos con los centurales y con dipocentros. Hay dipocentros solamente en las zonas preservadas, pero en los sitios de cultivo, unos centurales ocráceos y ya, ningún dipo. O sea, sí, Ok. creo que los otros tienen una mayor plasticidad ecológica para eso. Y sobre todo porque son de hábitos errantes, ¿no? A diferencia de otros grupos, ¿no? Sí, sí. Sería chido hacer en México, porque en México hay un chingo de especies. Sería perfecto. Perfecto, muchas gracias, Andrés. ¿Alguien que quiera participar, chicos? Adelante. Adelante, Juan. Sí, mi pregunta sería de que si hay algo en la biología general o el comportamiento de los escorpiones, qué es lo que cause que tengan una baja riqueza de especies en comparación con otros arácnidos en un solo sitio. Ah, ya, ya. Entonces, esa es una otra pregunta, ¿eh? Otra pregunta.
creo que como esos animales son dependientes de la estructura del ambiente, de su hábitat, es como si el hábitat no tuviese una capacidad de soporte para tantas especies. Y la carne son depredadores, son territorialistas. Entonces, eso resulta que tiene como 4 o 5 porque no hay microhabitats que son disponibles para ellos. Yo creo que es por eso, ¿eh? Creo. Gracias, André. Gracias, Estacuel, por la pregunta. Oye, André, ¿podrías platicarnos un poquito qué tanto se conoce de la diversidad de escorpiones de la Mata Atlántica? Porque Brasil es enorme, ¿no? Y tienen esta tipo selva seca que es muy parecido a lo que tenemos nosotros en el Pacífico mexicano y en otras zonas del país. ¿Qué tanto se conoce la escorpiofauna de la Mata Atlántica? ¿Ya está cerca de o todavía falta mucho trabajo? Oh, fa- falta mucha cosa, ¿eh? Falta mucha cosa. Solo hay estudios en las zonas más cercas de las ciudades y de la universidad. Los sitios más lejanos no sabemos nada. Por ejemplo, ahorita estoy describiendo con unos amigos de acá como 3 especies nuevas de botiorides para Caatinga. Y fue una sorpresa. Agarramos los bichos y, qué cosa rara, ¿qué es eso? Y resulta que es un bicho nuevo, con 3 especies. Mm. Sí, hay un enorme, como digo, una línea shortfall enorme acá. Falta mucho trabajo, ¿no? Todavía taxonómico con el grupo. Gracias, Mucho André. trabajo, Tenemos una pregunta mucho aquí en el chat. enche. Dice Luis, dice, excelente ponencia, muchas gracias. Una pregunta. En el caso de ganaderías, ¿hay menos abundancia por la presencia del ganado comparado con las áreas de cultivo? Sí, sí, además que son áreas más abiertas, ¿no? Y el ganado come todo, come, pisa todo, entonces son, además de ser más abierta, no hay abrigos, es un solo más compacto, sí, por eso hay Tiene luego los bichos. muchas especies, depende, ¿no? Del suelo para hacer sus galerías, ¿no? Si tiene suelo compacto, pues, ¿dónde las Depende de, haces, no? depende de solos, de rocas, de troncos caídos, eso no hay Gracias, en las André. ganaderías. Gracias, Luis. ¿Alguien más que quiera preguntar? Adelante. Muchas gracias por la ponencia. Nada más tengo la duda. ¿Podríamos entonces considerar que independientemente del ecosistema, si en un área tenemos menor diversidad y menor abundancia quizá de ciertos individuos y la presencia de otros organismos, digamos, más grandes, eso lo podemos tomar como un bioindicador de un área perturbada? Otra pregunta. Bueno, yo no puedo decir de todos los ecosistemas, solo he trabajado en dos, en el bosque secos y bosque húmedo. Podríamos trabajar ahí con Mondragón en los desiertos para ver si eso funciona bien ahí. Sería chido investigar eso. Ok, muy bien, muchas gracias. De Gracias. nada. Gracias, André. Tenemos una pregunta de Edwin en el chat. Dice, gracias por tu charla. Cuando has trabajado con tamaño corporal, ¿es longitud total del cuerpo o has contemplado medidas de estructuras puntuales? Hola, Edwin, sí, y cuando trabajamos con el tamaño corporal, utilizamos la longitud de su caparazón. Eso sirve como un proxy para el tamaño corporal del bicho. ¿Han detectado alometría en alguna estructura, André, de lo que han medido en Hay machos, alometría, hembras? sí, sí, hay alometría en las pinzas, en el metasoma, en las piernas, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Edwin, por la pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar, chicos? Adelante. Dice Wilfrido Linares, en tus estudios donde analizas variación de tamaños, incluyes morfometría y no me queda claro si la variación de tamaño se debe a la plasticidad intraespecífica o se tratan de especies Ah, distintas ya. Entonces, es que y a hicimos qué se estudios atribuye. hicimos estudios de los modos. Uno considerando solo la variación interespecífica, es uno. Otro que hicimos
es la variación entre especies, pero para eso usamos la especie como cofactor para controlar este efecto. Perfecto. Gracias por la pregunta, gracias André por la respuesta. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? ¿No? Sí. Esto, te quería preguntarte, André, ¿cuál es la situación en cuestión médica por picadura de escorpiones en Brasil? ¿No? Acá en México tú lo sabes, has estado acá y has colectado y hay un montón de especies que te pueden matar o mandar al hospital por lo menos. Todas son de género centroroides y son 20 especies de las 300 y tantas que tenemos acá que generan problemas. Acá en México tenemos un problema serio por picadura de escorpiones al año. ¿Cuál es la situación de Brasil en ese sentido? ¿Hay zonas más Ahorita, complicadas que nos puedes comentar? ahorita estamos pasando por un periodo complicado, diría yo, porque hay un, hay un chingo de casos, un chingo, está creciendo un montón de eso aquí. Es diferente, Mm. en México ustedes tienen el famoterápico, ¿no? Que es muy eficiente. Acá tenemos suero, pero muy, falta mucho en los hospitales. Ahorita pueden decir que están en una crisis. Hay muchos accidentes aquí y todo no crece más. Y, por ejemplo, Instituto Butantan, que por años se ha dedicado a investigar este tipo de casos y animales de importancia médica, serpientes, escorpiones, arañas, no están generando sus propios fagoterápicos o sueros para poder contrarrestar pues, todo eso, porque aparte de arácnidos, pues tienen serpientes, ¿no? Y es que nos falta presupuesto y toda la gente piensa que los alacranes no son no son de importancia. Que hay buen mercado, ¿no? Y para que Silanes mande fagoterápicos mexicanos a Brasil, ¿no? Mira la oportunidad. Sí, ahora sería cuestión de hablar con Enrique y todos los meros meros de Silanes. Aquí nos comenta, nada más como comentario final de Wilfrido, ¿has considerado incluir elementos moleculares para evaluar la composición de especies? Si es así, ¿qué herramientas usarías? Gracias, saludos Alex y André. Bueno, sí, sería chido, principalmente para las especies que son consideradas especies crípticas. Sería perfecto. Un CI, tal vez, no sé. No soy tan bueno con estudios moleculares, soy más un ecólogo de campo. Mm. Gracias por el comentario, la pregunta, Wilfredo. Gracias, André, por la respuesta. Eh, yo tengo otra pregunta, André, respecto a los bioindicadores. Tú, por Sí, ejemplo, en la escorpiofauna de Brasil, ¿qué grupos tú puedes asociar? Digo, esto se espera a nivel de especie, obviamente, ¿no? Pero si nos vamos arriba de especie, algún género, familia que sea más relacionado con posible bioindicador, ¿tú has encontrado algo así? Digo, acá, por ejemplo, lo que más abunda es Bejovi de Norteamérica, ¿no? Pero no sé en Brasil si hay algunas familias, algunos géneros que tú los encuentres en campo y digas, chin, esto es un buen indicador, valga la redundancia, de que son buenos bioindicadores. va. Entonces, es que acá es muy diferente. Una cosa que me encantó de México, pues el facto de yo encontrar varias familias ahí. Acá es básicamente bútede. Básicamente Mm. tudo es bútede. Uno u otro es botriúride, cáctide, pero la gran mayoría aquí es bútede. El punto es que, como yo hablé, tenemos que conocer un poco de su historia natural para atribuir a las especies el peso de ser un bioindicador o no, porque hay especies que Mm. sí son más sensibles, otras que le valen madre. Ok, gracias, André. Oye, respecto a especies troglobias, digo, acá en México tú conoces, ¿no? Un poco tenemos el género alacrán y el género tiflocactas, ¿no? Y algunos otros bejóvidos que son medios troglomorfos, y tú sabes que luego la entrada de gente a las cuevas, pues perturba bastante, ¿no? Y hay un montón de fauna que se ve afectada, sobre todo en estos ambientes tan particulares, ¿no? En Brasil hay algo así, ¿hay especies troglobias de escorpiones en Y sí, Brasil? acá los bichos troglobios son del género Troglopaluros, eso, Troglopaluros, Mm. acá. Y reciente creo que describieron un sitios de cuevas. Sería muy chido hacer eso.
te dije, Ya. la ecología de alacranes es como un cerro. Sí. Nadie estudia, nadie. Sería Sí, padrísimo acá hacer eso con Rodrigo Bebé, sería padrísimo, de verdad. sí, no, sobre todo en esos ambientes que con tantito se perturban, todos los ciclos ecológicos y los grupos que están dentro de cuevas, pues todo se ve afectado, ¿no? Entonces sí, sería una buena oportunidad de investigar. ¿Alguien más que quiera participar, chicos? ¿Alguna pregunta adicional? No sean tímidos, participen. ¿Alguien más que esté conectado? Aquí tenemos una pregunta de José de la Cruz en el chat de calidad. La ponencia del doctor Andrés Lira, saludos. ¿Cómo se realiza el monitoreo de poblaciones para entender el impacto del cambio en el uso de suelo en su diversidad? Olá, José. Saludos igual. Bem, pode ser muestras de campo. Para los alacranes se ocupan prácticamente dos métodos. Uno es trampas de queda, pitfall traps, o búsquedas activas por la noche. Puede ser para un monitoreo más largo, creo que puede ser pitfall. Y vas a agarrar los bichos que están terminando su actividad de forrajeio. No sé si esa palabra es así en español, perdón. Gracias, José, por la pregunta. Gracias, André. Oye, hablando un poquito de los métodos de colecta, pues, uno de los más eficientes pues, es la lámpara UV nocturna, ¿no? Y también colecta manual en el día y las trampas Pitfall, ¿no? Que pues Sí, se cae sí. un poquito son trampas muy generalistas, pero son bien útiles para escorpiones y otros grupos de artrópodos y de arácnidos. ¿Hay algún otro método que ustedes hayan implementado solamente para colecta de escorpiones allá en Brasil? ¿O estos son los estándar que todo el planeta usa y todos seguimos usando? Estos dos son los principales. Hay gente que hace búsqueda durante el día, donde tiran rocas, voltean troncos. Hay gente que va en sus galerías, meten agua para que el bicho salga. Pero una cosa que yo prefiero hacer, es búsqueda activa con la UV. Esa es mi preferencia porque yo voy directo donde está el bicho, en su microhábitat. Creo que es más efectivo igual. Al son nocturnos están caminando por la noche. Y si salgo por la noche con UV, los agarro. Gracias, André. Fíjate que hace años nosotros colectando con el doctor Franke, nos dimos cuenta que hay algunos grupos que no brillan con la luz ultravioleta, por ejemplo, el género Megacornus, y eso nos llamó la atención, porque de Oh, todo lo que nosotros colectábamos con V, Butide, de Hobby, de todas las familias y un montón de géneros, son fáciles de colectar, pero nos dimos cuenta que este género en particular, Megacornus, no brilla con la luz UV. ¿Cómo los colectábamos en el día? ¿sabes que Ah, tengo una quitábamos, hipótesis? perdón, quitábamos Ah, un poquito las cortezas de los árboles que estaban a nivel de suelo o abajo de piedras y ahí los encontrábamos, porque en la noche, pues con la lámpara UV no más no se podía. ¿Hay algo que tú nos puedas platicar de este caso particular o si lo has observado ahí en Brasil con otros grupos? entonces, yo fui por ellos allá en Los Tuxtlas, en Veracruz, y sí, brillo normal. Lo Mm, que, lo que tomé de cuenta es que cuando está lloviendo, está muy húmedo, ellos se quedan un poco con lodo. mm. Y entonces con eso brilla un poco. Pero yo tengo un chico de fotos con ellos que eles están brillando normalitos. Agarré un chico en la hojarasca, más de 100. Sí, a lo mejor era una especie particular, porque esa recuerdo era de Hidalgo, no sé, a lo mejor era un caso muy, pero lo probamos y no funcionaba, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué pasó, ¿no? Bueno, no tengo idea. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Ya casi terminamos. Adelante. Hola, gracias por la ponencia. ¿Por qué brillan los alacranes bajo la luz UV? Esa es la pregunta de $1 millón, ¿eh? Hay algunas hipótesis, pero nadie lo sabe. Ah, pensé que ya alguien, bueno, es que como es muy conocido, pensé que alguien lo habría investigado. Hay hipótesis Y, que ajá,
y como sirve para atraer presas, otro para afastar depredadores. Hay hipótesis que es solamente un metabólito secundario. Entonces, no hay nada concreto. Ok. Y mi segunda pregunta es, ¿qué mensaje le das a las personas para evitar que los maten? Y pregunta. Essa está buena. Es que creo que el trabajo más fácil es hacer charlas para los niños, para educarlos, que los adultos, de modo. Depois você chega em uma casa, a madre, mira, é um alacrão, chancla. Sem dúvida, nem pensa. É automático. Pero con el tiempo, puedo decir que mis amigos y personas más próximas a mí ya no lo hacen tanto o no en mi frente. Claro. Gracias por la pregunta, gracias André. Sí, no, yo creo que es un poquito de concientizar a las personas. Aquí luego asistimos a los talleres y primarias, secundarias, ¿no? Y siempre damos ese mensaje, ¿no? El no matarlos, sino reubicarlos, ¿no? Incluso yo siempre les digo, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Algún otro artrópodo, sobre todo insectos que son vectores de enfermedades, en una de esas una araña se lo come y te salva de que te contagie algo, ¿no? Entonces siempre hacemos como mucho énfasis en eso, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? El problema es que cuando son de importancia médica, híjole, también explicarle eso a las personas, sobre todo cuando tienes, porque nos ha tocado ver aquí en México, y seguramente tú lo viste cuando estuviste acá, pues hay densidades enormes de centroroides en algunos lados, ¿no? Entonces, por cada uno que ves, seguramente hay 20 o 30 que no ves, ¿no? Entonces es muy complicado, pero yo creo que sí es parte de la actividad como aracnólogos y no los maten, acuérdense de eso. Ubíquenlos, pónganle un vasito, una hoja por abajo y no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar, chicos? Si no, para cerrar nuestro seminario. Bueno, pues creo que ya no hay más participaciones. Agradecemos de nueva cuenta al doctor André Lira. Gracias a todos. ¿Algo más que quieras agregar, André, antes de terminar? No, no, está bien, está bien. Espero que tengan entendido mi portuñol, pero gracias a todos. Perfecto, sí, te entendimos. Muchas gracias. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días, por favor, para continuar con el siguiente invitado. Y con esto concluimos. Que tengan excelente viernes y fin de semana. Gracias. Sí, bueno. Gracias, André. Gracias, Mondragón. Gracias a todos. Gracias, estamos en contacto. Yo salgo corriendo porque creo que van a dar clase ahorita en unos minutos. Entonces, te agradezco un montón y ahí ya sabes lo que necesites. Por acá andamos con gusto. Igual, amigo, gracias. Así, me voy. Nos vemos. Vemos.